El aire zumba con el clamor del bajo vientre de Roma, un estruendo de monedas tintineantes, órdenes gritadas y el roce de pies con sandalias sobre adoquines, mientras estoy al borde de un callejón sombrío, aferrando un pergamino gastado en mis manos. No es el rollo en sí lo que me atrapa, sino la historia que susurra, un esclavo fugitivo llamado Onésimus, con la respiración entrecortada por el miedo, corriendo a través de este mismo caos hace siglos. Casi puedo escuchar el eco de sus pasos, sentir el peso de los bienes robados presionando su pecho, una apuesta desesperada por la libertad que no lo llevó a la liberación, sino a la órbita de un apóstol encadenado. Hace años, cuando era niño, me escondía bajo la colcha de mi abuela, escuchando sus cuentos de almas perdidas que encontraban la luz. Ahora, ese recuerdo se agita mientras entro en esta narrativa antigua, una historia de rebelión y redención escrita por Pablo a Filemón. Es una puerta no solo a la historia, sino a una pregunta que persiste como polvo en el aire. ¿Qué sucede cuando la gracia intercepta una vida en fuga? Esto no es un tratado teológico árido, es un latido, una colisión de fragilidad humana e intención divina, y me siento compelido a seguir su ritmo, a explorar cómo la huida de un hombre se convirtió en un testimonio de perdón que aún resuena a través del tiempo. El viaje de Onésimus comienza en los confines tranquilos de Colosas, un hogar vibrante con la fe de Filemón, un hombre de riqueza y convicción cuya casa servía también como iglesia. Sin embargo, dentro de esas paredes, Onésimus se irritaba, incrédulo, inquieto, un esclavo atado a un amo que no eligió. Su anhelo de libertad no era filosófico, era crudo, visceral, un fuego que lo llevó a escabullirse bajo la cobertura de la noche, quizás con una bolsa de plata robada o una capa arrebatada para protegerse del frío. El camino a Roma se extendía largo y traicionero, cada paso una apuesta contra la captura, cada sombra un posible traidor. Imagínalo, un hombre con manos callosas y un corazón reservado, abriéndose paso por las arterias del imperio hasta llegar a su corazón palpitante, una ciudad de mármol y barro donde los poderosos y los humildes chocaban. Aquí, la providencia jugó su carta, aunque él no lo sabía entonces. Por algún giro del destino, quizás un rumor susurrado en una taberna o un encuentro casual con un extraño que había oído predicar a Pablo, Onésimus se encontró en el umbral de una casa alquilada, con la puerta entreabierta para los curiosos y los quebrantados. Dentro, Pablo estaba sentado, con las muñecas atadas por el hierro romano, pero su voz libre mientras llevaba el evangelio a una asamblea variopinta. ¿Qué atrajo a Onésimus? ¿Fue el agotamiento, el peso de su huida empujándolo a buscar refugio? ¿O fue la culpa, un dolor corrosivo por la vida que había dejado atrás, amplificado por la familiaridad del nombre de Pablo en las reuniones de Filemón? Fuera cual fuera la chispa, entró en esa habitación como fugitivo y salió como hijo de Dios. Las palabras de Pablo, afiladas como una hoja, cálidas como un hogar, cortaron las capas de desafío, revelando un Cristo que no condenaba, sino que llamaba. En ese momento, Onésimus dejó atrás más que sus cadenas de estatus, dejó atrás su antiguo yo, bautizado en una fe que convirtió a un ladrón en un tesoro. Sus manos, antes apretadas alrededor de bienes robados, ahora servían a Pablo, trayendo agua o escribiendo cartas, su presencia un bálsamo para el cautiverio del apóstol. Su vínculo creció no por obligación, sino por un despertar compartido, una amistad forjada en el crisol de la gracia. Esto no fue solo una conversión, fue un redireccionamiento cósmico, el camino de un fugitivo doblado hacia la reconciliación.
preparando el escenario para la audaz carta de Pablo a Filemón. Aquí yace el latido de la historia. Un hombre que huyó para escapar se convirtió en el catalizador de una lección de perdón que resonaría más allá de los muros de Roma, desafiándonos a ver nuestras propias huidas y la gracia que aún nos persigue. Una vela solitaria parpadea en una sala cavernosa, su resplandor danzando sobre paredes de piedra grabadas con oraciones antiguas, mientras me siento con las piernas cruzadas en el suelo frío, con una Biblia desgastada abierta ante mí. El aroma a cera y polvo llena mis pulmones, y en la quietud lo escucho, un susurro desde el texto, no de juicio, sino de liberación. Es la voz de Filemón, o quizás de Pablo, tejiéndose a través de las eras, hablando de perdón, no como una misericordia pasajera, sino como un voto tallado en el alma. Pienso en una noche de hace años, de pie ante la tumba de mi padre, con los puños cerrados por palabras no dichas que no pude soltar hasta que el viento las llevó. Ahora ese recuerdo acelera mi pulso mientras trazo estas líneas desde una prisión romana hasta un hogar en Colosas. Esto no es solo una doctrina, es una fuerza viva, una corriente que llevó a Onésimus de vuelta a Filemón y ahora tira de mí, desafiándome a desentrañar su poder. ¿Qué significa perdonar realmente? No solo asentir y seguir adelante, sino blandir una promesa que lo resape todo. Me acerco más a la llama, las palabras se encienden como brasas y entro al corazón de este acto sagrado, donde las heridas humanas encuentran la gracia divina. El perdón, como revela la carta de Pablo y ecoa MacArthur, no es un gesto pasivo, es un pacto audaz y deliberado, una promesa de envainar la espada de la venganza y dejarla oxidarse sin usar. Imagina a Filemón leyendo la súplica de Pablo, sus dedos apretándose alrededor del pergamino, mientras sopesa la traición de Onesimus, el robo, la huida, el dolor de la ausencia de un sirviente confiado. Sin embargo, Pablo ofrece una lente radical, el perdón como un juramento triple, un pacto susurrado en la quietud del corazón. Primero, no lo mencionaré contigo, sin miradas acusadoras al otro lado de la mesa, sin palabras punzantes para reabrir la cicatriz. Segundo, no lo mencionaré con nadie más, sin chismes murmurados a Apfia o a la iglesia, sin humillación pública para reforzar su propia justicia. Tercero, y lo más penetrante, no lo mencionaré conmigo mismo, sin ensayos nocturnos de agravios, sin alimentar la amargura en los rincones sombríos de su mente. Este es el perdón desnudo, una negativa a dejar que el pasado dicte el futuro, una liberación que libera tanto al ofensor como al ofendido de la rueda triturante del resentimiento. Es un espejo alzado hacia Dios mismo, quien, en el grito del salmista, arroja nuestros pecados al mar, o, como jadeó Cristo desde la cruz, suplica misericordia por sus ejecutores. Perdonar es entrar en esa semejanza divina, vestir el manto de un Dios que no cuenta nuestras deudas, sino que las borra con sangre. Imagínalo en lo cotidiano, la traición aguda de un amigo enfrentada con silencio en lugar de rencor, la rebelión de un hijo respondida con un abrazo en lugar de reproche, una herida personal enterrada en lugar de desenterrada. Este acto, insiste MacArthur, es lo más parecido a Cristo que un alma puede alcanzar. Nunca somos más como Él que cuando soltamos lo que nos deben. Para Filemón significó recibir a Onésimus no como deudor, sino como hermano, un cambio que reverberó por la iglesia en Colosas, un sermón vivo para un mundo que observaba. Y para nosotros es un llamado a dejar nuestras rencillas, a ver en cada ofensa una invitación a reflejar al que nos perdonó primero. Este poder no solo sana, transforma,
convierte campos de batalla en puentes, y me llama ahora, mientras esa vela se consume, a preguntar, ¿qué rencor sigo aferrando y qué podría pasar si lo soltara? La pluma rasga el pergamino bajo el tenue resplandor de una lámpara romana, su tinta se filtra en el grano mientras estoy de pie sobre el hombro de Pablo, una sombra invisible en esta celda convertida en santuario. El tintineo de sus cadenas puntúa cada palabra, un ritmo de cautiverio y desafío, mientras escribe a Filemón con una promesa que me humilla: yo lo pagaré. Me transporto a un recuerdo propio, un atardecer de verano, sentado en mi porche contando las monedas que le debía a un amigo por un favor que no podía devolver. La deuda, un dolor silencioso hasta que él la descartó con una sonrisa. Ahora el trazo audaz de Pablo despierta ese mismo dolor, pero a una escala mayor, tejiendo un relato de pagarés no solo de plata, sino de almas. Esto no es meramente una transacción, es un registro de gracia, un ajuste de cuentas de lo que debemos y lo que nos deben, escrito por un hombre que conoce tanto el peso de las cadenas como la libertad de la fe. Me acerco más, el aire espeso con el olor a aceite y resolución, atraído a desentrañar esta paradoja. ¿Cómo ilumina la promesa de un prisionero las deudas que nos atan a todos? El pagaré de Pablo se despliega como un estandarte en esta casa romana abarrotada. Un acto audaz de un hombre con poco más que su convicción y los dones de creyentes lejanos. Imagínalo, encorvado sobre la mesa, su mano curtida temblando ligeramente mientras firma: yo, Pablo, lo pagaré. Un voto para cubrir la deuda de Onésimus, quizás el costo de bienes robados o el precio que Filemón pagó para reemplazar a un esclavo fugitivo. Es un sacrificio nacido de la necesidad y el amor, sus escasos recursos, tal vez monedas enviadas desde Filipos, guardadas de ofrendas de pan y tela, ofrecidos para reparar una brecha que no causó. Sin embargo, el genio de Pablo reside en el giro que sigue, un paréntesis astuto que cambia el terreno bajo los pies de Filemón, para no mencionar que tú me debes hasta tu propia vida. Imagina la pausa de Filemón, el destello de reconocimiento mientras lee esto, su orgullo como amo eclipsado por su deuda como discípulo. Pablo, el que le trajo a Cristo, quien cambió su libertad por predicar un evangelio que salvó el alma de Filemón, ahora sostiene un espejo. Onésimus te debe una nimiedad, pero tú me debes la eternidad. Es un giro magistral. Carga la deuda del esclavo a mi cuenta, dice Pablo, y luego bórrala, porque tu deuda conmigo la supera infinitamente. Esto no se trata de dinero, se trata de gracia, una cascada de obligaciones impagables que fluyen de una vida a otra. Piensa en ello. El maestro que moldeó tu mente, el extraño que ofreció una bondad que no puedes devolver, el padre cuyas oraciones nunca pagarás del todo. Veo las manos de mi madre amasando masa para una comida que di por sentada, las noches tardías de mi mentor corrigiendo trabajos que apenas leí, deudas del espíritu que se alzan sobre cualquier pequeño agravio que pueda aferrar. El punto de Pablo corta profundo. Si hemos recibido salvación, amor, la vida misma por la generosidad de otros, no podemos soltar los pequeños pagarés de quienes nos han hecho daño. Para Filemón significó cancelar el registro de Onésimus, no porque lo mereciera, sino porque el regalo de Pablo a Filemón lo exigía. Para nosotros es un llamado a revisar nuestras propias cuentas, no los daños que contamos, sino las gracias que hemos recibido, y dejar que esa abundancia se derrame en perdón. Cuando la pluma de Pablo se detiene, me quedo con una pregunta que resuena a través de la celda y en mis huesos. ¿Qué deuda estoy exigiendo que palidece frente a lo que me han dado? El murmullo de una multitud reunida,
crece a mi alrededor mientras estoy en el umbral de un hogar en Colosas, sus paredes vibrantes con el zumbido de la oración y la risa, el aroma a pan y vino flotando desde una mesa compartida. No soy un invitado aquí, sino un viajero espiando a través del tiempo, atraído por el eco de la voz de Pablo elevándose sobre el bullicio, no ordenando, sino suplicando: sí, hermano, déjame beneficiarme de ti en el Señor. Es un grito que me lleva de vuelta a un momento propio, la disculpa llorosa de una amiga hace años, mi asentimiento a regañadientes, ocultando un corazón aún frío, hasta que su bondad silenciosa después me descongeló con una comida que no me debía. Ahora, las palabras de Pablo a Filemón brillan con ese mismo calor, una súplica no solo por Onésimus, sino por la alegría que el perdón podría desatar, una onda a través de esta casa, esta iglesia, el alma cansada de este prisionero. Esto no se trata de saldar cuentas, se trata de esparcir bendiciones, un motivo que convierte un acto personal en una llama comunitaria. Me acerco más, las voces desvaneciéndose, mientras entro en este intercambio sagrado, ansioso por rastrear cómo la gracia de un hombre podría refrescar a tantos. La súplica de Pablo cae como una mano gentil sobre el hombro de Filemón. Su tono íntimo, pero urgente, refresca mi corazón en Cristo. Imagina al apóstol en su celda romana, el parpadeo de una lámpara proyectando sombras en su rostro surcado, su espíritu elevado por el pensamiento de la elección de Filemón. No está pidiendo un favor, está anhelando un regalo, una explosión de alegría que atraviese sus cadenas, nacida de la disposición de Filemón a perdonar a Onésimus. Esto no es una transacción solitaria, es un hilo en un tejido más amplio, una oportunidad para que Filemón se convierta en una bendición, no solo para el fugitivo que lo agravió, sino para Pablo, para la iglesia en Colosas, para la unidad que todos valoran. Imagina la escena: si Filemón cede, Onésimus recibido de vuelta, no con un ceño fruncido, sino con un apretón de manos, la congregación observando a su líder encarnar el poder del Evangelio, su fe fortalecida por esta parábola viva. El corazón de Pablo, dice, sería refrescado como un viajero sediento probando agua de manantial, un alma agotada, elevada por la armonía de vidas reconciliadas. Pero los riesgos son aún mayores. Rechazar el perdón y la onda se invierte, la alegría de Pablo se convierte en tristeza, sus oraciones por esta iglesia teñidas de dolor, la comunión fracturada por la amargura persistente de un amo. El hogar de Filemón, una vez un faro de amor, donde los santos fueron refrescados, como Pablo notó antes, podría apagarse su testimonio ante un mundo observador empañado por la falta de perdón. Este motivo pulsa con vida. Perdonar es derramar bendición, unir lo que el pecado ha desgarrado. Lo veo en mi propio mundo, un error de un colega que podría usar como rencor, o liberar para reparar nuestro equipo, una ruptura familiar que podría ensanchar o sanar con una llamada. El anhelo de Pablo ecoa el de Juan. No hay mayor alegría que ver a sus hijos caminar en amor. Para Filemón, perdonar a Onésimus no fue solo misericordia, fue ministerio, una oportunidad para alegrar a un prisionero, unir a una iglesia y proyectar la gracia hacia afuera. Mientras permanezco en esta habitación imaginada, la mesa ante mí se difumina en la mía propia y me pregunto: ¿a quién podría refrescar mi perdón hoy y qué unidad podría restaurar? El cielo ruge con el zumbido de motores mientras estoy en una cubierta azotada por el viento, el USS Hornet balanceándose bajo mis pies, mis manos aferrando la barandilla, mientras veo a un escuadrón de B-25s elevarse hacia el amanecer,
rumbo a Tokio. Es 18 de abril de 1942, pero el eco que persigo no son las bombas que lanzarán, es la redención que surgirá de sus cenizas, una historia que me coloca en la cabina de Mitsuo Fuchida, el arquitecto japonés de Pearl Harbor, años antes de que su mundo se desmoronara. Recuerdo una tarde de infancia, tumbado en el suelo con un libro de cuentos de guerra, gastado, mis dedos trazando las líneas jagged de batallas que no podía comprender. Ahora, esa curiosidad se enciende mientras sigo el vuelo de Fuchida desde la gloria hasta la gracia, un espejo del antiguo camino de Onesimus. Esto no es solo historia, es un trueno de perdón, un puente desde la Colosas de Filemón hasta un Japón de posguerra, demostrando que la gracia puede atravesar incluso los corazones más duros. Me inclino hacia el vendaval, el rocío salado picándome la cara, listo para perseguir este cuento desde los cielos del conflicto hasta la quietud de la conversión, donde un guerrero se arrodilla ante una cruz. La historia de Mitsuo Fuchida estalla como una bengala sobre Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, cuando lideró 183 aviones en un asalto al amanecer que destrozó barcos y vidas, 2.403 muertos, una nación marcada, su nombre grabado en la infamia como devoto del credo de Hitler. Imagínalo en esa cabina, el puerto extendiéndose abajo como un mapa de conquista, su voz crepitando «Tora, Tora, Tora». Mientras las bombas llovían fuego, la victoria lo coronó, pero la paz lo eludió. Después de la guerra, se retiró a una granja cerca de Osaka, el silencio cargado de recuerdos, humo elevándose de los escombros, el resplandor atómico de Hiroshima, el peso de un mundo que ayudó a romper. Allí, luchando con la culpa y una búsqueda de paz, soñó con un libro, No More Pearl Harbors, pero su alma seguía vacía hasta que dos voces perforaron su soledad. Primero, un amigo, exprisionero de guerra, habló de Peggy Cobell, una joven americana cuyos padres misioneros cayeron bajo las cuchillas japonesas en Filipinas. Su respuesta no fue venganza, sino ternura, atendiendo a los prisioneros con revistas y cuidado, su perdón una onda expansiva en una cultura donde la pérdida de los padres exigía sangre. Luego, en la estación de Shibuya, un panfleto puesto en las manos de Fuchida habló de Jacob de Chaser, un rider de Doolittle que bombardeó Tokio, fue capturado y soportó 40 meses de crueldad, hasta que una Biblia deslizada en su celda encendió un milagro el 8 de junio de 1944, convirtiendo su odio en fe. De Chaser regresó a Japón, predicando a Cristo a multitudes, un segundo testimonio de gracia. Conmovido, Fuchida buscó un Nuevo Testamento. En septiembre de 1949, 8 años después de Pearl Harbor, abrió Lucas 23 y las palabras de Jesús, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», lo golpearon como un relámpago. El guerrero se arrodilló, las lágrimas empapando la página, y se levantó cristiano, su libro renacido como From Pearl Harbor to Golgotha. Esto no fue solo un cambio, fue una reconstrucción sísmica, resonando con la huida y el regreso de Onesimus, el llamado de Filemón a perdonar. Fuchida, una vez heraldo de la muerte, habló en la Grace Community Church, su vida un faro del alcance del perdón, desde esclavos antiguos hasta soldados modernos, desde las cadenas de Roma hasta las ruinas de la guerra. Mientras los aviones se desvanecen en el horizonte, estoy en esa cubierta, el viento susurrando una verdad. El perdón no solo sana, reescribe destinos y su eco me llama aún. Una lluvia suave repiquetea contra el tejado de una capilla silenciosa. Mientras me deslizo dentro, los bancos de madera crujiendo bajo mi peso, el aire pesado con el almizcle de tierra húmeda e himnos antiguos.
Mis dedos rozan el borde de un himnario gastado, sus páginas susurrando una bendición que casi puedo escuchar a Pablo entonar: la gracia del Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Es una oración que permanece, un acorde final de su carta a Filemón, y me lleva de vuelta a una tarde lluviosa propia, de pie en una encrucijada, empapado y perdido, hasta que el paraguas y la palabra amable de un extraño me guiaron a casa. Ahora ese recuerdo se fusiona con esta gracia antigua, una fuerza que impulsó el regreso de Onésimus, la liberación de Filemón, incluso el renacimiento de Fuchida, un poder más allá de la voluntad humana. Esto no es el fin de una historia, es el aliento que la sostiene, la corriente invisible bajo cada acto de perdón que hemos rastreado. Me acomodo en el banco, la lluvia un tamborileo constante, y me inclino hacia esta verdad. La gracia no es solo un regalo, es la fuerza para dar lo que no podemos reunir solos. Las palabras finales de Pablo a Filemón ondulan como esa lluvia, una oración que se filtra en las grietas de la fragilidad humana, empoderando lo que la carne no puede lograr. Imagina a Filemón en su mesa, la carta temblando en sus manos, el peso del regreso de Onésimus presionando contra su orgullo, el perdón, una montaña demasiado empinada para escalar solo. Pablo lo sabía, sus cadenas le enseñaron que la venganza es el reflejo de la carne, la justicia la demanda de la ley, pero solo la gracia tiende el puente. La gracia del Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Escribe no como un lugar común, sino como una súplica para que la fuerza divina inunde el hombre interior de Filemón, suavice su corazón como la lluvia ablanda la tierra reseca. Esta gracia no es pasiva, es la misma fuerza que sostuvo a Cristo en la cruz, su voz elevándose sobre los clavos para perdonar, la misma que convirtió a Fuchida de señor de la guerra a testigo, la misma que llevó a Onésimus de vuelta al amo que había huido. Imagínala, un poder que fluye desde el Gólgota a Colosas hasta Osaka, un río de misericordia que tocamos no por fuerza, sino por rendición. Lo veo en mis propios tropiezos, veces que he querido perdonar pero no pude, mi enojo una puerta cerrada hasta que la oración la abrió, la gracia colándose como un ladrón para robar mi rencor. Para Filemón significó dar la bienvenida a Onésimus, no con dientes apretados, sino con brazos abiertos, un milagro forjado por el Espíritu de Cristo dentro de él. Para nosotros es el salvavidas en cada rencor que cargamos, un recordatorio de que no perdonamos por nuestro propio esfuerzo, sino por una fuerza prestada del que nos perdonó primero. Esta gracia une los hilos de la historia, la huida de Onésimus, la elección de Filemón, las rodillas de Fuchida, todas imposibilidades hechas reales por un poder más allá de sí mismos. Mientras la lluvia de la capilla se reduce a un goteo, levanto los ojos al vitral, la figura de Cristo resplandeciendo, y siento que la pregunta se asienta: ¿dónde necesito esta gracia hoy para perdonar lo que no puedo por mi cuenta? El sol se hunde bajo el horizonte, pintando el cielo en rayas de ámbar y ceniza, mientras me arrodillo en el polvo de una calle de Colosas, el leve clangor del martillo de un herrero resonando en mis oídos. Ante mí yace la carta de Pablo, sus palabras desplegándose como un estandarte en el crepúsculo. Teniendo confianza en tu obediencia, te escribo. Es un llamado que zumba con autoridad, no desde las cadenas de un prisionero, sino desde un trono superior, y me tira hacia un recuerdo, mi yo adolescente, manos en los bolsillos, cortando el césped de un vecino, a regañadientes por insistencia de mi madre, solo para sentir el orgullo silencioso de hacer lo correcto. Ahora, la confianza de Pablo en la obediencia de Filemón despierta esa misma tensión,
una llamada no al confort, sino al deber, arraigada en el Dios que ordena el perdón. Esto no se trata de facilidad, es sobre alineación, un paso más allá de la gracia hacia el crisol de la fidelidad. Me levanto, el polvo adherido a mis rodillas, y sigo esta carga hacia el corazón de la obediencia, donde el amor encuentra el yunque de la voluntad divina. La confianza de Pablo corta el crepúsculo, como el golpe de ese martillo, un ritmo constante que afirma el carácter de Filemón mientras lo presiona Tiresta a actuar. Sé que harás incluso más de lo que digo. Imaginas a Filemón en su hogar, la iglesia murmurando a su alrededor, sus ojos trazando estas líneas, la voz de Pablo, firme pero cálida, resonando con el llamado del Señor mismo a perdonar. Esto no es una sugerencia, es un mandato impregnado en la teología que Filemón conocía bien, la advertencia de Mateo de que la falta de perdón bloquea la misericordia de Dios, o el mandato de Cristo de perdonar 70 veces 7, un ritmo de liberación forjado en el acero de las Escrituras. Pablo no lo detalla, confía en el corazón de Filemón, forjado en la fe para escuchar el eco divino. La obediencia no es opcional cuando Dios habla. La gracia empodera, sí, pero la obediencia ejecuta. Es el martillo que da forma al mineral crudo del perdón en algo perdurable. Imagina la elección de Filemón. Despreciar a Onésimus sería desafiar no solo a Pablo, sino al que lo perdonó primero, una rebelión contra el evangelio que profesaba. Sin embargo, Pablo ve más, un florecimiento más allá del deber, una generosidad que podría recibir a Onésimus con un banquete, una túnica, un rol en el ministerio, excediendo la súplica de la carta con un espíritu no limitado por la ley. Lo siento en mis propios huesos, veces que he obedecido a medias, ofreciendo un asentimiento cortante en lugar de un abrazo completo, solo para sentir al espíritu empujarme más lejos. Para Filemón, la obediencia significó alinearse con el corazón de Dios, dejando que el regreso de Onésimus forjara un testimonio de amor que resonara por Colosas. Para nosotros es un llamado a escuchar cuando la disculpa de un amigo queda en el aire, cuando una herida se encona sin atender, y actuar no por miedo, sino por lealtad al que nos manda soltar lo que nos ata. Mientras el clangor del herrero se desvanece, me quedo en ese crepúsculo, la carta brillando, y enfrento el crisol yo mismo. ¿Dónde me llama la obediencia a perdonar y hasta dónde dejaré que me forme